Amigos del canal de YouTube de Pati Chapoy, estamos otra vez con ustedes para, pues, departir con mis compañeros reporteros. Es la primera vez que lo hacemos en este espacio. Está Germán Wing, que es parte de nuestro equipo de reporteros de muchos años atrás. Está Montse Rosas. Bienvenida, Montse. Gracias. Y está Robert Hernández para abordar un tema que la verdad se ha vuelto apasionante en las últimas semanas a raíz de la bioserie de Chespirito. La relación y la figura de Florinda Mesa tan controvertida, también la de Chespirito y su relación con la prensa. Cómo se movían, cómo eran cuando los entrevistaban, qué pasaba tras bambalinas. Porque pues se ha hablado mucho acerca del control que Florinda tenía en los últimos años de la figura de Chespirito. Pero la bioserie nos ha contado pasajes sobre los cuales vamos a abordar aquí algunos, porque mis compañeros, que son los que saben, van a revelarles si son como están siendo presentados en la serie o no. Para empezar, ¿ustedes creen que la serie le hace justicia a Florinda Mesa? ¿Sí o no? ¿Y en qué sentido? Germán. Bueno, yo creo que sí le hace justicia. La presentan tal cual, no por, como muchos han comentado, se ha comentado, como venganza de los hijos. No. Ellos se basan en el libro. Yo leí, fui de los primeros en leer el libro. Porque muy poca gente está clara de dónde proviene esta historia. Y Exacto. Es la reescritura que hizo Roberto junto con una de sus hermanas de este libro. Del libro, que se llama Sin ¿cómo? querer queriendo. Recuerdo haber ido a la presentación, recuerdo haber sido de los primeros en leer el libro. A mí me interesaba mucho porque pues es la historia de toda la bioserie, bueno, ahora, no bioserie, perdón, de la serie de Chespirito, El Chavo del Ocho, El Chapulín, pues dejaron marcada a varias generaciones, dejó marcada a varias generaciones. Y sigue. Y sigue, porque se siguen entero. repitiendo pero esta parte, pues, yo me atrevo a decir que la retratan, pues es un retrato de cuerpo completo de Florinda, aunque a ella no le guste. Haciendo una revisión de entrevistas que hice hace 18 años con amigos de Chespirito, desde los Aracuanes. El Club de los Aracuanes. El Club de los Que lo Aracuanes. presentan en el primer capítulo Sí. como un club en el que pues escribían poesía, montaban obras Sí. de teatro, etcétera, en la del Valle. En la del Valle, que empezó como pandilla, como pandillas de barrio. Ellos, obviamente, hay de barrios a barrios, eran de la del Valle, de la colonia del Valle, o sea, no es lo mismo que de la Bondojito. Claro. Pero finalmente, perdón por los amigos de la Bondojito, pero ellos le dan un giro a esa pandilla cuando empiezan a ver, porque ya empieza a haber criminalidad en aquella época, le dan un giro y lo convierten en un club social donde surgen grandes personalidades. En ese club pues estuvo Pilar Pellicer y su hermana, que son, en la historia, presentan como las reinas. Ellas fueron... Pero a la luz de este texto de Chespirito, ¿le hace justicia a Florinda? ¿Y por qué Florinda está corrigiendo constantemente la trama de la bioserie? ¿Tú te has dado cuenta que en los DETs y en redes sociales Florinda siempre está corrigiendo la plana? No, así no era. No, pasó así. No, eso no fue así. Esto es mentira. Es una, ¿cómo le puso? Es una bioserie, un dramón como de ficción, ¿no? Eso es lo que dice. Pero me encanta la actitud de doña Florinda porque de alguna manera corrigiendo confirma cómo se muestra en la serie, que es una persona como muy controladora, perfeccionista, que siempre se la pasa produciendo todo, quiere que todo salga como ella quiere y eso se ha visto a lo largo de la historia de doña Florinda públicamente, incluso hasta el día del funeral de don Roberto, que pateó palomas, golpeó a un camarógrafo, es decir, ella siempre ha querido tener el control. Creo que se le hace justicia en cuanto, como dice Germán, mostrar la imagen pues de una Florinda como es, ¿no? Con sus claroscuros. Sin embargo, todo el mundo la ha visto como la villana porque desgraciadamente, o para su suerte o lo que haya sido, se enamoró de una persona con una familia, con una esposa, pero pues fue cosa de dos y el compromiso era don Roberto, ¿no? Se dio el cortejo. 5 años de cortejo, que es lo que está pues probado. Ella misma lo ha dicho, que durante 5 años Chespirito la cortejó siendo casado y que no era la única, además de todo. Y no obstante que eso se sabe y se ha dicho, pues sí, la culpa ha recaído, que el castigo social ha recaído en Florinda Mesa, porque pues todo ocurrió en una época
en la que no se hablaba de la coyuntura a favor de las mujeres, Así es. ¿no? Vamos a la par estamos creo que la mayoría viendo la serie, que estamos bastante atentos con lo que sucede. A mí la verdad yo siento que, no sé, va a sonar un poco fuerte, pero también estamos hablando desde el punto de vista de cómo están retratando a Florinda los hijos de Roberto y Graciela. Ujú. Y para mí yo siento que hay como cierto rencor hacia ella y la están pues mostrando, quizás sí con ese carácter, como dice Monsi Germán, fuerte, que lo tiene los señores. La señora para mí es una señora muy inteligente, amable. Las veces que nos ha tocado, Culta, o sea, muy te la culta. tomas en el aeropuerto y la Sí, señora claro. es muy diplomática y te atiende y sabe contestar a la perfección lo que le preguntas con una amabilidad impresionante. Lo que sí nos hace justo es que también estamos viendo se está combinando esta etapa de la era digital con ataques que siento yo que no merece Florinda porque pues ya se le están yendo a la yugular y estamos hablando también de un país machista. Entonces estamos solamente crucificando a ella, pero no estamos viendo también pues que don Roberto también tenía su familia y por qué decidió quedarse con él. Fíjate que eso iba yo, que el mayor castigo que ha recibido Florinda no es ni siquiera en la serie, es en las redes sociales, donde le han dedicado una serie de pues, opiniones, críticas, condenas y cuestionamientos bárbaros, que yo creo que en los últimos años a nadie le habían cuestionado tanto, pues quizás Angelita Hila, ¿no? Guardado las Exacto. proporciones. Pero sí, creo que el mayor castigo lo está recibiendo en las redes sociales y donde además se han revivido un montón de videos, de entrevistas de antaño, donde pues dejan al descubierto la relación que ella tenía con Chespirito en los últimos años, como digo, de mucho control, de que cuando la prensa quería entrevistarla, ¿qué pasaba? Pues ella intervenía todo el tiempo. Definitivamente, y lo vemos en toda Como la... contigo cuando hablas. Sí, sí, y la vemos en toda esta recopilación de entrevistas que nosotros mismos tenemos en nuestro archivo, de cómo ella intervenía constantemente. Yo tengo una anécdota que a mí me dejó impresionado, porque él ya estaba supuestamente mal. Cada vez que lo queríamos entrevistar, ya iba en silla de ruedas, lo llevaba la enfermera o la misma Florinda, y ella interrumpía. En aquella ocasión, en un evento acá en Santa Fe, en un centro de convenciones de Santa Fe, llegó primero Florinda por alguna razón y estaba arriba y esperábamos a Chespirito. No ha llegado, ya no tarda. Y pues nos pusimos las pilas, el camarógrafo y yo, bajamos y lo esperamos en el lobby del centro de Era la convenciones. época en que ella estaba en silla de ruedas. Él ya estaba en silla de ruedas, unos años antes de fallecer, habrán sido unos 4 años antes de fallecer. Que lo primero que él tuvo fue un enfisema. Porque fumaba, y lo presentan en la bioserie de que fumaba. Datos desconocidos, ¿no? Que se descubren posteriormente. Pero en esa ocasión lo abordó, le preguntaba cómo se encontraba de salud, qué planes tenía, y respondía muy lúcido, pero muy, muy lúcido. Lo llevaba la enfermera porque Florinda estaba arriba, como en el tercer piso del centro de convenciones. Entonces nos subimos al elevador y me siguió contestando súper lúcido y volteaba a verme. Y a mí pues, fue muy agradable para mí, incluso para el camarógrafo, que también es como pescar un golden fish, ¿no? O sea, O volví a ver a Florinda, ¿no? Sí, me dejas hablar. sí. Bueno, llegamos al salón donde iba a ser el evento y doña Florinda corre a nosotros y nos empieza, nosotros éramos los únicos que lo llevábamos desde el lobby en el elevador. Llegando al salón, llegan los demás reporteros y a chacalear. Y entra Florinda al rescate, entre comillas, porque él no necesitaba que lo rescataran. Y ahí me sorprendió el buen actor. No, y saber lo que había detrás de esta relación. Sí, pero ver a don Roberto de inmediato entrar en personaje de el esposo de doña Florinda. Y así como lo vemos en algunos memes por ahí, Sumiso. baja la cabeza y se hace el sordo. Se cambió completamente. A mí me escuchaba perfectamente. Y ahí ya no nos escuchaba nadie. Doña Florinda, déjenlo en paz, ¿no ven que no escucha? No? Yo dije, y le dije al camarógrafo, es un genio, porque con nosotros nos contesta, pero estando con ella no por alguna razón.
estábamos preguntándonos acerca de por qué Chespirito aceptaría este nivel de sumisión frente a Florinda, pues que no lo dejaba ni contestar, le completaba las frases, le corregía en público, lo cual a veces era pues bastante embarazoso para él. ¿Tú qué piensas, Monse? Creo que tiene que ver mucho con la dinámica de pareja que tuvieron. Eran otras épocas, es que sí, ya es como, ay, eran otras épocas, pero sí, en efecto, eran otras épocas donde es lo que elegiste, es lo que te toca y te aguantas. Entonces, yo sí he conocido muchas parejas en las que a lo mejor uno es el peleonero, el que está duro y dale, y el otro dice, ay, sí, lo que tú digas. Siento que don Roberto era como de, ok, lo que tú digas, y prefería tener este modo en stand-by de quedarse como de no escucho, no nada, Para no meterse para no hacerla enojar, para dejarla de escuchar, porque considero que la señora a lo mejor en algún momento sí llegaba a ser un poco desesperante. Supongo duraron al final muchísimos años, que sí había amor entre ellos, y cada quien elige una dinámica de pareja. A lo mejor la dinámica que les funcionó fue él simplemente agacharse y era un genio a nivel profesional, pero a nivel personal quizás le faltó un poco más de pericia. ¿Sobreprotectora o invasiva? ¿Tú No, qué yo crees? creo que sobreprotectora, porque públicamente ha habido entrevistas en otros países donde Florinda incluso dice que sí, efectivamente ella veía a Chespirito con Roberto como un hijo. Entonces, pues, ¿qué hace una mamá con su hijo? Pues lo sobreprotege, ¿no? De que no le hagan daño. Ahí sí no sé si esté bien, si esté mal como relación, si era en pareja. No he vivido tanto como para saber. No lo he sabido, pero bueno, de que ha dicho que a Roberto lo quería como un hijo, pues sí lo ha dicho. Como un padre, como un maestro, como un hijo. Como De hijo. hecho, muchas de esas entrevistas han salido a la luz, salvo que hay una que de verdad causó escozor y ha dado la vuelta por todas las plataformas y televisoras, cuando dice, Roberto Tiene 7 me defectos. cortejó durante 5 años, pero yo lo pensaba mucho porque tenía 7 defectos, 6 hijos y una esposa. No, pues Exacto. imagínense, ¿no? Es la única vez que yo recuerdo que Chespirito se atreve a corregir y le dice, oye, no, espérate. Pero la Sí, señora hijo. no se dejó y dijo, no, Sí, es que sí. pero ahí era- no le ganó Chespirito. No, O sea, no, lo no, vimos sí, cómo no. baja incluso la cabeza y dice, Sí. no, pero no. Y nada más se queda así como, no voy a discutir. Porque doña Florinda le dice, si hubieran sido mis hijos, no habría problema. A mí me hubiera Pero gustado que esa anécdota hubiera estado retratada en la bioserie para ver cómo la plasmaban tanto Roberto como su hermana, para saber qué nivel de, pues sí, como de, no resentimiento, pero sí estos recuerdos que tienes, pues de cómo era tu papá en este matrimonio. Ahorita que mencionas eso, yo me atrevo a decir que faltan muchos capítulos por escribir. Yo también. Muchos, una segunda, tercera temporada, una cuarta, porque da para mucho. Es una historia de 27 años de tan solo Chespirito al aire y ellos pues prácticamente el mismo tiempo de relación, porque desde el día 1 que se conocen, que la presenta Fernando Luján, Florinda Mesa hace un programa con Fernando Luján, La Media Naranja, en el Canal 8. Chespirito. Es donde ahí la descubre. Y va y le pregunta y ya se la presenta. Ahí cuando me lo platicó don Fernando Luján hace muchos años, yo medio entendí que también él hubiera querido con esta Florinda. Ay, no. Ya Ojo. estamos Dios. No, Dios. ya no, pero yo entendí No, eso. no Ya no le puedo preguntar. Pero finalmente ahí nace como esta relación. Pues es que era una chava muy atractiva, Sí. guapísima, de un cuerpazo, muy talentosa, Alta. además, alta. alta. Además era rubia originalmente, no tenía el cabello negro. Y pues enamoraba a todos. Sí. Ya ves que ahora justo en las series está presentando también esta pues atracción que tenían desde Kiko, Enrique Segoviano, que le propuso Exacto. matrimonio. De hecho, se iban a casar. Y ella cuenta en una entrevista que le dio a Patty cómo Chespirito metió velocidad y dijo, no, esta no se me va viva. Definitivamente. Oye, Rose, todos tenemos virtudes y defectos, pero lo que no se dice también es que estaba viendo también una entrevista de María Antonieta de las Nieves, donde dice que fueron a, no recuerdo si era Puerto Rico, República Dominicana, algún lugar que estaban de gira, y María Antonieta llega a una joyería y quería comprar varias joyas en ese momento que ya no le alcanzó el dinero. Entonces le pide $1,000 a don Roberto y don Roberto le dice, es que no tengo. Y lo enfrenta a ella y dice, oye, tenemos más de 20 y tantos años, te los voy a pagar, casi, préstamelos, son prestados. Dice don Roberto, es que no tengo. Dice, no tienes o no quieres. Dice, no tengo. Y doña Florinda saca su tarjeta de crédito y se la da a María Antonieta y le dice, ten. Regaña otra vez a Roberto y vuelve el castigo del hijo. Ay, Roberto, ten.
María Antonieta, aquí está, gástatelo lo que quieras, después me pagas. ¿Pero eso qué sugiere? ¿Que Florinda manejaba los dineros de ellos como pareja o qué? Pues yo iba más por el lado de que es una persona generosa y dadivosa. Don Roberto a lo mejor también tenía, bueno, en ese sentido no sé cómo habrá sido. O don Roberto le entregaba el sobre cada quincena, no sabemos. Podría ser, yo Podría no, ser. yo no lo dudaría en lo absoluto. Sí, ahora retomando un poco a lo que comentabas hace un momento, de que recientemente a través de las redes sociales ha recibido pues mensajes de odio y todo. Sí, la En verdad. su época, Algunos cuando- muy injustos y groseros. sí, pero en su época Sí. también Sí, hubo, Pero no había redes no sociales. había redes sociales, pero periodistas de la época ya lo sabían, pero lo callaban. Pero era el secreto a voces entre el medio periodístico, se lo reservaban porque era otra época de Sí. periodismo. Y esto me lo platicó un periodista de aquella época, Chucho Gallegos. Dice, nos callábamos porque pues no entraba en el espectro de la no, y noticia. además seguramente que Azcárraga no permitía que una estrella de su nivel fuera denostada Exacto. públicamente a pesar de que cometiera Sí, infracciones o cosas que no eran indebidas, ¿no? sí. Yo justamente voy hacia eso porque también en la bioserie se está haciendo propicio a hacer un juicio del papel que ella tuvo como pues la persona que separó al equipo. El otro día que vino al foro el hijo de Ramón Valdés, nos contó fuera de cuadro que efectivamente su papá dejó el programa porque no soportaba la manera en que Florinda había tomado el control de las cosas. Definitivamente. De hecho, en la entrevista que le realicé a Rosita Bouchot, que interpretó en 2 ocasiones a este emblemático personaje de Patty, que era la que La novia. la que provocaba suspiros dentro de la vecindad, ella mencionaba que ella conoció a Florinda incluso antes de coincidir en El Chavo. Tomaban clases de jazz y que Florinda siempre fue una mujer con una actitud como muy altiva, como que te miraba para abajo, y que en efecto en el grupo se separó a raíz de la relación de Florinda y de ¿Kiko? Don Roberto. Don Roberto. Pero no era tanto por la relación, sino porque Florinda empezó a meterse mucho o sea, tuvo mucha injerencia y eso era algo que ya al grupo no les gustó, No porque toleraban. ya no fluía como a lo mejor de manera orgánica como era por el cual habían tenido tanto éxito. E incluso había gente de producción que mencionaba, es que queremos acercarnos a Don Roberto y Florinda no nos deja. Ujú. Eso era algo que se sabía y se platicaba en aquel entonces, pero pues era, digamos que la pareja presidencial y nadie se le podía meter. Entonces, Ahora, yo creo que si nos apegamos a los hechos, realmente lo que pudo ella haber socavado era el ambiente, la armonía del equipo. Pero Sí. en realidad el programa se acabó porque Chespirito decidió ponerle fin. Un día dijo, ya no se va a hacer, yo ya me siento cansado, no quiero que el chavo pues casi llegue a la televisión con varices, ¿no? O con achaques, porque era un niño de 8 años el que se representaba ahí. pero es que Puso fin al programa. En realidad no fue Florinda la que terminó con el proyecto. Pero es que justo también como empezaron a salirse personajes emblemáticos como Carlos Villagrán, Kiko y don Ramón Valdés, que también pues era el papá de la Chilindrina, empezó a haber un Ahora, movimiento Kiko no se fue porque fuerte. le molestaba lo que hacía. A él le Florinda. ofrecieron Kiko más se fue dinero. porque tenía una ambición personal de tener su propio programa, porque empezó a crecer su popularidad y él pensó que podía hacerlo solo. Pero ¿sí? justamente este movimiento ya de la historia de los personajes, como que ya se había perdido un poco la esencia del Chavo del Ocho, que fue lo que cautivó. Seguía teniendo mucho éxito, pero sí llega un momento en el que quizás ya ingresaron a Popis, que era obviamente Doña Florinda, pero de niña, al Ñoño, que era Edgar Vivar, pero de niño, o sea, estaba el hermano de don Roberto Horacio también en la escuelita, o sea, hubo muchísimo cambio y llega un momento en el que también la gente como que ya pierde quizás esa chispa inicial que tuvo el programa. Yo más bien pienso que fue una decisión muy pensada por Roberto, porque justamente tenía como mucho respeto a la manera en que se presentaban los personajes. No obstante, pues algunos de ellos continuaron, como Claro. la Chilindrina y Kiko hasta hoy en día. Sí, ¿no? por piensas de eso? por sus personajes. O sea, vamos a recordar que Kiko sale a los 7 años de la serie, se sale porque le ofrecen otras oportunidades, él también las busca, pero aún así el programa logra salir adelante 20 años más, porque Por duró la pluma de 27 años. Roberto, Sí, ¿verdad? pero si vemos las repeticiones, se repiten los únicos 7 años donde está Kiko presente.
porque parece mentira, pero Kiko es parte esencial de toda la vecindad. Pero justo, insisto, Florinda no puede ser culpada de que Kiko se haya ido a buscar su Exacto. propio derrotero. Definitivamente. No, yo creo que ahí ya le ganó, ya es parte de cada uno, ¿no? Como decíamos ahorita, las ambiciones, cada quien tenía otras visiones y pues si era el momento del éxito de... Ahora, Roberto también tenía algo muy, muy particular que según en la serie lo retratan, que nunca les impedía irse, le era prácticamente, ¿quieres volar? Vuela, así como la jefa, ¿no? Nos dice, ¿quieren volar? Váyanse a volar. ¿Quieren volar? Adelante. Pero de lo que también se pinta es un personaje muy leal, que eso yo creo que Germán sí lo puede comprobar porque Germán lo buscó, tengo entendido, tú lo buscaste para varias entrevistas, que pues obviamente en ese entonces a aquellos personajes les daba miedo dar entrevistas, no sé si a televisión. Sí, fuera de Televisa, sí. Esa historia es muy interesante. Yo ya había leído el libro y da muestras de lealtad cuando Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, le ofrece irse a Televisa. Todavía no se llamaba Televisa, era Televicentro. Y se niega a Chespirito, tal cual como lo retratan. Eso es verdad, por lealtad. Le dice, no, yo tengo trabajo, no necesito, te lo agradezco mucho. El día que no tenga trabajo, seré el primero en venir a pedir. La segunda ocasión que lo convoca, le vuelve a ofrecer trabajo, se vuelve a negar Chespirito y le dice, no, es que ya no tienes por qué negarte, acabo de comprar el Canal 8. Tal cual como lo retratan en uno de los capítulos. Eso habla de la lealtad y a mí me hizo algo similar cuando le solicité una entrevista para Historias Engarzadas. Yo, bajo la promesa de va a ser un programa muy bonito, una biografía muy bonita que vamos a retomar, y me dice, ¿sabes lo que me estás ofreciendo? Dice, eso se llama cohecho. Me quedé así, ¿por qué cohecho? Dice, me estás ofreciendo un beneficio de que me vas a hacer un programa muy bonito a cambio de otro beneficio que yo te dé en la entrevista. Dice, mira, si yo lo hiciera, sería como pasarte el balón para que metieras gol en mi cancha. Y pues habla mucho de él, tal cual como en la serie. Porque él tenía tatuado en los huesos Televisa y era una lealtad que se mostró de toda la gente que vivió aquella época, una época en donde muchos artistas se hicieron estos fenómenos creciendo con la empresa. O sea, realmente se subieron al tren, ellos lucharon para elevar una empresa y era como Chabelo, como doña Silvia Pinal, que era gente sumamente leal a sus jefes y a su empresa, que les daba, no sé qué, dar entrevistas a otro lado que no fuera Televisa. Hay un vínculo muy cercano con el señor Azcárraga, ¿no? Con el Tigre, según la mayoría. Sí. De hecho, no es el Tigre el que pone, no que lo despida, sino que lo degrada, ¿no? Cuando llega el hijo, que es Azcárraga Jan, y todavía de premio de consolación le ofrecen la dirección de videocine y él acepta. Exacto. Pero hoy nos venimos enterando justamente por voz de Florinda que después de eso le entró en una severa depresión, porque no creía y pues sí, le dolía mucho lo que le estaban haciendo porque él pensó pues que quería seguir trabajando muy activamente en Televisa y ya no se le permitió. Sí, que lo pudo haber hecho desde la parte creativa, que fue creativo desde antes de ser Chespirito, cuando hacía los comerciales, escribía comerciales. Pero aquí también, retomando un poquito esto de las lealtades, yo me preguntaría, ¿qué sucedió para romper esa lealtad que tenía con su esposa Graciela, con 6 hijos, varios años de matrimonio, cerca de 10 años de matrimonio? ¿Qué sucedió? O sea, hablando de lealtades, porque él enarbolaba la lealtad, pero ¿qué sucedió con esa ruptura? ¿De qué manera se mete Florinda? No se mete, porque esa es una expresión muy bueno, muy llega y coinciden en la vida. coinciden, digo, finalmente de alguna manera, ¿no? Que se enamoran. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucedió? Yo pienso que fue la conexión creativa. Y también quería preguntarles y compartir con ustedes, ¿creen que se le está haciendo justicia en la bioserie a Florinda acerca de pues el nivel de creatividad que ella ha tenido? Hizo varias telenovelas con mucho éxito, sabía bailar, sabe escribir, y Chespirito mismo le elogiaba por todo lo alto, todo lo talentosa que era. Pero no hemos alcanzado a comprender o a saber el nivel en que ella fue, digamos que la mano que mece la cuna detrás del hombre que se sentaba a escribir y a crear. Claro. ¿Qué habrá acerca de eso? Yo creo, y parafraseando un poco a Guillermo del Toro,
cuando uno le preguntaba, oye, ¿cómo es posible que hayas hecho una película con tan poco presupuesto? Decía, mira, después de 28 años, desastre, sé economizar en tela. Aquí, Florinda, después de 20 y tantos años de estar inmersa en la producción, que de alguna forma también abordó y tuvo injerencia en toda la producción y la parte creativa. Ahora sí que algo aprendió después de 20 y tantos años, que es bastante, que se pudo hacer telenovelas tan destacadas, ¿no? Como La Dueña, Alguna vez tendremos alas. Telenovelas icónicas de Televisa. Entonces sí aprendió y sí, porque no a cualquiera se le da. O sea, vamos, pueden tener Aunque tengas muchos. un maestro de por vida, si no tienes el talento para cristalizarlo, Exacto. no sale. O sea, Aparte, creo que también parte de este rompimiento que a lo mejor don Roberto tuvo con Graciela fue que en la vida misma todos como seres humanos vamos evolucionando de alguna y otra forma. Quizás en algún momento llegó ya no coincidían en los objetivos, en nada, y él ya quería algo más y coincidió con Florinda, y Florinda se mostraba quizás esta persona que estaba como a su nivel creativo, a su nivel de superación, y pues ahí conectaron. No, pues lo malo no es que hayan conectado, lo malo es que él todavía estaba casado. Así es. Exacto. Así es que, Ese fue volviendo el tema. a la pregunta, yo creo que no le van a hacer justicia, evidentemente, en esta serie de Don Roberto, porque una vez nos dijo Florinda en una entrevista, es que mi nombre vende, antes de que se lanzara la serie. Evidentemente estamos viendo que su nombre vende y vende muy bien, Pero no se llama Florinda en la serie. Es Margarita. pero la gente sabe y lo relaciona Bueno. bien. Sabemos que es en alusión a ella. Lo que me llama la atención aquí es que evidentemente no van a sacar estas virtudes que ella tiene de mucho talento, como dice Rosario, pero pues porque eso a la gente no le interesa. La gente quiere ver si hubo encontronazos. Quieren ver sangre. Quiere ver sangre. Ahora. Y Pero no aparte van a- porque en la serie no podían hablar como tal de doña Florinda porque ella no dio su autorización. No. Ahora, a mí me gustaría Ahora, destacar... justo sobre eso antes de pasar a otro tema, ¿creen que hizo falta el testimonio de Florinda en la serie? Pues por lo menos su permiso y no esta restricción de no mostrar, porque a quien muestran es al personaje, cuando sale con los tubos, todo, y Pero imagínate que Florinda hubiera tenido injerencia en el proyecto. No hubiera No dejado, vende, no hubiera Sí, permitido todo lo sí, que se hizo. hubiera. De hecho, ella también lo ha platicado, y también periodistas de la época, que ella empieza a poner barreras a la prensa. Vamos a eso porque es el tema de la mesa. ¿Cuál es la relación de Florinda con la prensa? Bueno, ella empieza a poner barreras en cuanto se descubre y se hace público, porque por ahí alguien se atreve a decir que ya eran novios y que estaban saliendo, cuando todos los de la producción, los actores, ya sabían, pero pues se la llevaban en silencio. No decían nada, era parte de su trabajo y obviamente pues no iban a decir El nada. destape fue en Perú. En Chile, perdón. Estaban en Chile, exacto. Sí. Que por ahí un guardia de seguridad los ve besándose y le comenta a Edgar Vivar, le dice, oye, vimos a Florinda y a Chespirito besándose, ¿qué sucede? No sé nada. Bueno, en la serie lo presentan desde el capítulo del Chavo en Acapulco. Bueno, que ya están entrando. Lo que pasa es que en la serie, que es una de sus virtudes, van y vienen en su timeline, ¿no? O sea, van a los 70, regresan a los 80, regresan a los 60 y así. Y eso es interesante y no rompe el ritmo. Pero en cuanto se descubre y se hace público, porque una cosa es que ellos ya lo sabían, la producción, todo Televisa lo sabía, pero no lo sabían los medios. Para hacerlo público, no lo hacían, pero ya lo sabían. Los periodistas de aquella época Sí. ya lo sabían, pero no lo hacían público. Pero una vez que se hace público, Florinda lo sufre, porque aunque no había redes sociales, sí había una especie de bullying en los pasillos, de cotilleo en la calle, donde ya no podía ir a ningún lado porque la sufría. Y Florinda lo ha revelado, lo ha confesado, de que sufría ese bullying, la carrilla, ¿no? Que lo señalaban, los volteaban a ver, entraban a un restaurante. O sea, hay una anécdota por ahí en el mismo, unas declaraciones de Florinda, que van a un restaurante de novios
y ahí está Graciela, ¿no? Salen huyendo. Sí. Él lo platica ella lo platica en El nudo en la garganta, Fíjate que a precisamente. mí me gusta mucho y hay que reconocerse lo que al paso de los años Florinda no ha ocultado la verdadera sucesión de hechos y cómo pasó. O sea, realmente en las entrevistas que ha otorgado, a pesar de que es una persona muy distante de la prensa, muy siempre con esta barrera que pone de aquí no pasan, ha contado episodios que nos revelan que ella, pues digamos que no es que el pasado lo haya alcanzado, sino que ella decidió desde siempre contar la verdad desde cómo ocurrió. Exacto. O sea, no mintiendo, no ocultando cosas, sino diciendo, pues sí, él estaba casado, me cortejó 5 años. Claro. O sea, Sí. me sedujo, me convenció y yo acepté, ¿no? Claro. Contando con pelos y señales. Así que yo creo que es algo que hay que reconocérselo, porque antes de la serie ella ya lo había planteado. Claro. Es una persona que, como dices, no, quizás no se anda escondiendo, obviamente cuando le toca afrontar a la prensa, lo hace muy bien, como dices, marca así su barrera, esa línea, pero no es de esas personas que anda huyendo como hoy lo vemos hoy en día, y siempre ha sido muy frontal a los Sí, cuestionamientos. creo que también depende del humor en el que esté, porque luego hay veces que uno... Tú la entrevistaste el año pasado que sí, fue al Vaticano, Roma, que conoció al Papa Francisco todavía. ¿Y cómo te vibró? Como que al inicio fue de no tengo nada que decirles, pero cuando ya le empezamos a sacar, oiga señora, compártanos qué fue lo que pasó en esta visita. Entonces, obviamente su carácter cambió en lo absoluto y empezó a contarnos toda esta emoción y el honor que para ella significaba que su trabajo, todo lo que ella había pues sembrado durante tantos años le había dado frutos con este reconocimiento de conocer al Papa Francisco en el Vaticano, que ella fue parte de un grupo de personas como del entretenimiento que estaban ahí. Entonces sí cambió, pero ella es una persona sumamente especial. No es grosera, pero sí es como que hay que tratarla con pinzas y con toda la razón, porque al final es una señora. A lo mejor Belinda, es como dijo Belinda, es que estoy tan acostumbrada a que me digan cosas feas que ya uno no se las cree, ya cuando dicen cosas bonitas. Está la defensiva. Con Florinda. Con Florinda, las veces que me ha tocado muy bien, eso sí, si va con sus perritos, son como sus hijos, te dice, cuidado porque aquí están mis niños y que anda con la y todo carreola. los trae. La carreola. Y cambia mucho ese tacto también cuando va con sus perritos, como que, pues sí, los ve tal cual como si fueran sus hijos. Exacto. Pues las veces que la llegué a entrevistar realmente fue así de bote pronto. No, nunca tuve una entrevista formal, pero pues con cortesía, incluso en Chacaleos me tocó con cortesía, no tanto zafarrancho como sí se ha llegado a dar. Y volviendo a esta barrera, ella pone la barrera cuando empiezan las preguntas que le dolían del por qué la señalaban de romper un hogar, y todo eso le dolía porque no había sido así. Ellos se enamoraron, como sucede en cualquier medio En la del vida artístico misma. y en la vida misma, ¿no? Así de ese tamaño. De hecho, ahorita trataba de recordar el nombre que tiene este tipo de enamoramiento que se da en los núcleos laborales, que se da mucho y tiene su nombre, no lo recuerdo. Tiene su nombre, o sea, vamos, no es una No te acuerdas. patología, no me acuerdo el nombre, pero tiene su nombre, el enamorarse de tanto convivio, se llegan a enamorar. El tipo síndrome. Es el convivio, los lleva Pero a es que eso. al final es la convivencia. Sí, Muchas tiene veces su en el nombre. trabajo Perdón, terminas ya conviviendo más con tus ahorita lo compañeros de trabajo recordaremos. que con tu propia familia. Aquí no pasa. Pues No. que te están prohibidas esas relaciones laborales. Oigan, bueno, siempre justamente hablamos de Florinda como la agria, digamos, de carácter, la fría y demás, pero ¿cómo era Chespirito? En realidad, ¿cómo era? Era tan afable, en realidad era un buen hombre, una buena persona, pero en el trato con la prensa, ¿cómo era? Era afable, sí, se paraba. Recuerdo la última vez que lo entrevisté fue en 11 y 12, precisamente al final de una de las develaciones de 11 y 12. Que el arma justamente cuando ya no estaba en la televisión y él quería estar activo y seguir activo. Sí, ¿Y cuántos años estuvo ahí? 12 años por ahí. Fue de las más longevas en su momento, y después la superó Gonzalo Vega con la señora presidenta y así, pero 11 y 12 fue la número 1 por años. Y al final se paró con nosotros en la prensa, un chacaleo, ¿no? Y afable, contestaba todo, sí, y bonachón, eso sí. En aquella ocasión recuerdo que por alguna razón nos acercó Florinda a ese chacaleo.
desconozco el por qué, pero era afable. Lo que recuerdo era Los reporteros fueron felices. Sí, porque eso íbamos. Pues sí, es la verdad. Sí, definitivamente. Pues sí. Sí. Nosotros hicimos una entrevista en su casa, sí tuvimos oportunidad de estar sentados con ella y recuerdo mucho, iba por ahí la beba conmigo, cuando organizamos el set, movimos una mesa que era italiana, carísima, ella no estaba preparándose en la parte alta de la casa y cuando bajó nos ha puesto una regañiza porque le movimos el mueble que tenía marcas en el piso de donde iba y porque el peligro de que lo rompiéramos, Perfeccionista. que camarógrafo, realizador y yo nos queríamos salir corriendo. Entonces, imagínense el nivel, ¿no? Sí. De carácter que tenía y seguramente estos arranques con su esposo. Pues los tenía y Entonces, simplemente no, incluso nuestro querido Daniel se burlaba mucho y decía que lo florindeaba. el verbo florindear. Florindeaba y de hecho me acuerdo mucho cuando recién surge esta red social de la extinta Twitter, cuando el señor Don Roberto crea su cuenta de Twitter, fue un fenómeno brutal, sin promoción. En 2 días, en ese entonces juntó 250,000 seguidores, que era muchísimo. Una transmisión en vivo donde Así Florinda es. estaba Luego le pegó, Florindeando. le dio un zape. Guiando. Le dio un zape y el señor como que se ve molesto, pero el señor concentrado y aparte era muy tierno ver a un señor de una edad muy avanzada tratando de tener este contacto con sus fans del mundo entero continental, porque pues y entendiendo las nuevas tecnologías que han avanzado muchísimo. Entonces, estaba checando, su red social actualmente tiene aún 5.8 millones de seguidores. Oye, Rose, ahorita dices que de Florinda una mujer perfeccionista, sí, yo creo que sí también se ve reflejado en las cuestiones materiales. Hace unos días pasaba por su casa que te comentaba acá en la que tiene la colonia del Valle, ¿no? Y una casa que no sé si la viste de seguido, pero la casa la pasas por ahí y está impecable la casa, muy detallada. Ella también pasa temporadas en Cancún, que también conocemos esa casa y dio otra entrevista a Pati Chapoy, pero sí está Se ve que perfecta, le da mantenimiento. en buen estado, en muy buen estado. Por cierto, ahora a raíz de la serie de Chespirito se sabe que Florinda va a dar una respuesta en un documental que tú entrevistaste al director, ¿no? Así es. Que va a salir después del último capítulo de la serie, así que espérenla. Sí, ¿Cómo se llama el proyecto? Es un documental que justo ahí sí le va a hacer justicia, no recuerdo ahorita el título, pero este sí va enfocado justamente en lo que preguntabas ahorita, si la de Chespirito quizás no le hace justicia a todas las virtudes que tiene Florinda Mesa, en esta ocasión sí lo van a hacer, incluso creo que recurrieron a inteligencia artificial para hacer una recreación del personaje, que aquí sí va a ser Florinda Mesa, donde obviamente se va a abordar pues lo que mencionaban ahorita, el talento que tiene para escribir, las telenovelas que hizo, en fin, ahí sí se va a buscar un poquito más en eso y esperamos que también sea un éxito, ¿verdad? Porque pues creo que sí es importante destacar la... Sí, porque pues ahora con todo esto que es tan controversial, pues nos olvidamos realmente de quién es Florinda Mesa y la trascendencia que tuvo no solo en la vida de Chespirito, en la vida del espectáculo mexicano, como actriz, como creativa, como productora, como escritora, porque escribe, y creo que es un crédito que no se le ha dado. Para ir cerrando, y si cada uno de ustedes se pusiera en los zapatos de Florinda Mesa hoy, en una etapa que está sola en la vida, que como dice ella, perdió a su maestro, su mentor, su compañero, su cómplice, su padre, su hijo, ¿cómo debe ser afrontar el que te retraten en un proyecto? Yo me lo he preguntado, ¿qué siente Florinda Mesa de verse retratada en esta serie? Por más que pues se apegue a la realidad lo más posible, aunque ella la ha corregido, y que se sabe que es un proyecto a cargo de los hijos de Chespirito. ¿Qué sentirá? ¿Cómo lo vibrará? ¿Cómo lo experimentará? ¿Qué tanto le afectará? Desde mi punto de vista, creo que si los hijos se basaron en el libro de su padre, ella estaba junto a él cuando lo escribió. Y estoy seguro que ella lo leyó por primera vez antes de que se hiciera público, todavía en el borrador. ¿Qué tal que don Roberto le mandó a la editorial a escondidas? ¿No? No, yo pienso que lo leyó ella. Y si no lo descalificó ahí, ahorita creo yo que ya es tarde porque no lo descalificó en su momento. Pero los hijos lo sufrieron. También es válido. En silencio, en la casa con su mamá. Y que es algo que no conocíamos y tampoco se había hablado de. Que falta toda esa parte, posiblemente en alguna de las temporadas,
Creo que siempre la separación de papás, tengas la edad que tengas, siempre va a doler. Creo que para ellos, siendo don Roberto una figura tan fuerte, no solamente era el papá, era la figura, el genio, que haya dejado a la esposa, pues obviamente fue algo que hasta la fecha le sigue doliendo. Y de hecho, cuando arrancó la serie, todos vimos, porque fue impresionante ver, todos tenemos la imagen de don Roberto como de tierno, el bonachón, pero en la serie lo muestran como un hombre con defectos y virtudes. Entonces, todo el mundo ha dicho que es muy difícil para los hijos. Que la serie más bien lo que quieren es como reivindicar la imagen de Graciela Fernández, que es la mamá de ellos, y creo que al final ellos ponen sobre la mesa lo que pasó. Cada quien le ha dado la intención que quiere. Comentas lo del libro, un libro te da la idea y cada quien la interpreta como quiere, pero ya con imágenes en una serie ya es como más específico. Sí. Ajá. Entonces, y ahorita en una época en la que estamos ahorita con redes sociales, donde todo el mundo se siente con el derecho de juzgar, denostar, señalar como si todo el mundo fuera perfecto, creo que sí se han ensañado demasiado con doña Florinda cuando fue una historia de muchas personas. Es muy interesante ver también la visión de los hijos, porque al final todos estuvieron de acuerdo y estuvieron ahí. Pero también hay una entrevista de María Penela, que es la nieta de don Roberto, donde le preguntan cuál es la relación o qué sentimiento te da. Y ella dice, yo la verdad le tengo mucho cariño, se portó muy bien siempre con nosotros y aparte cuidó a mi abuelo en sus últimos años. Creo que esa parte diplomática de María de decir, lo cuidó, ya con eso nos está diciendo todo. No cualquiera se avienta habla de gratitud. Claro. De reconciliación también. Quizás a María no le tocó ver todo el sufrimiento de los tíos, de la mamá, de la abuela, pero está hablando de otra etapa, de una gratitud, y al final del día, bien o mal nos haya parecido o no nos haya parecido, Florinda Mesa estuvo hasta el último día de vida de don Roberto al pendiente de su salud y tratándolo de tener de la mejor manera. Entonces, creo que sí se le ser cuidadora es de verdad una tarea difícil, muy fuerte, que te puede arrastrar a ti mismo en tu salud, en tu estabilidad mental y demás, así que pues sí, ella tuvo ese mérito. Y creo que Florinda, lo que hizo Florinda, todo lo que sacrificó, todo lo que dejó para enfocarse solamente en don Roberto, habla creo que también del amor, de la devoción que siempre le tuvo, porque renunció a ser mamá, aceptó toda la denostación que está teniendo hasta la fecha. Desgraciadamente sí está sola ahorita, porque se enfocó en don Roberto, se le fue don Roberto y se quedó pues sin nada, se quedó sin nada. Creo que yo sí, digo, estando vivos ellos. Sin Florinda. Pues no team, pero creo que hay que ponerse en los zapatos y tampoco somos quien como para juzgar. Entonces, creo que al final ella demostró un amor, devoción. Nosotros no, pero las redes sociales, ¿qué tal? Yo ahorita no quisiera estar en sus zapatos. Digo, se me hace feo porque es una mujer de la tercera edad, 76 años creo que tiene. No se me hace justo para una mujer. Obviamente la gente ahorita está muy... caldeados los ánimos. Exacto. Entonces, no se me hace justo. Espero que su documental le haga un poco justicia para ver ese lado B que tiene también de sus virtudes. Pero, volviendo al punto, siento que aquí la familia sabía lo que iba a desencadenar todo este proyecto. Florinda también por eso intentaba hacer un freno legal en todo esto. No se pudo finalmente, pero bueno, ojalá y... Yo iba a decir, ojalá y la familia y Florinda hagan ahora sí las cosas, pero ahora lo veo más complicado. Sí. Estaban como en una posición de... Yo no creo que la familia haya estado tan consciente, porque ya ahorita hasta los trapitos a Roberto Gómez Fernández le han estado sacando. Los trapitos al sol también a él de su historia, porque nadie es perfecto en esta vida. Entonces creo que no alcanzaron a ver más allá de lo que querían hacer y pues les está tocando a todos. Así. Sí. Pues yo nada más creo que este proyecto ha mostrado una dimensión sumamente humana a personajes que teníamos sumamente idealizados. No por algo son ídolos continentales. Eso nos muestra un lado que no conocíamos de ellos. Y también espero que Florinda tenga oportunidad. Yo, si fuera productora, ya le hubiera ofrecido que ella hiciera su propia serie, porque tiene que venir después de esto para ofrecernos ahora sí una visión completa, 360, de un lado y del otro, de cómo fue realmente la situación y cómo ocurrieron los hechos. Pero bueno, no soy productora, cuando lo sea, quizás lo haga.
Así que les damos las gracias. Ojalá que opinen y pongan ahí sus comentarios sobre esta situación que es tan controversial y seguirá siendo porque falta el último capítulo esta semana, el capítulo 8. A ver qué les parece y gracias por acompañarnos. Gracias a mis compañeros del Gracias. Paso de Reporteros Gracias. Ventaneando que les lleva la información todos los días Gracias. hasta su mesa y nos vemos la próxima aquí en el canal de YouTube de Pati Chapoy que nos lo prestó por hoy. Hasta luego.